una bendición de verdad para mí estar acá. Oré toda esta semana para que Dios se manifestara el día de hoy. Hace un tiempo Dios me dio una palabra que desde que comencé a prepararla, Dios empezó a ministrar a mi vida y empezó a enseñarme, a enseñarme. Tuve la oportunidad de compartirla en una célula y cuando Dios me dio la bendición de darme la noticia de que iba a predicar acá, dije, esta es la palabra para nosotros este día. Así que yo quiero pedirle que abra su corazón, que disponga su vida, porque Dios tiene una palabra especial para usted hoy, ¿sí? Él dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Dios está aquí hoy y Dios nos va a hablar hoy, ¿sí? Hoy quiero hablarles acerca de la queja. Esta charla la titulé Queja o Conquista, ¿sí? Y el propósito de esta charla es que nosotros podamos concientizar cómo la queja, como espíritu, porque la queja es un espíritu y lo vamos a aprender a lo largo de esta charla, nos aleja del propósito de Dios, ¿sí? Este espíritu tiene como propósito el no cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 dice, y aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor, lo oyó el Señor y se encendió su furor. Y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Taberat, porque el fuego del Señor ardió contra ellos. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo quiero darte gracias por este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra. Quiero agradecerte, Dios, porque yo sé que tú tienes misericordia de nosotros. Y te pido, Dios, que hoy sea un día en el que nuestra mentalidad sea cambiada a través de tu palabra, Dios. Que cambiemos la queja por un espíritu de gratitud, entendiendo que todo, Señor, está bajo tu orden y bajo tu propósito. Te agradecemos, Dios, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Al leer este texto bíblico, podemos ver dos formas antagónicas de dirigirnos a Dios, ¿sí o no? La primera es el pueblo, la queja como espíritu. Dice que el pueblo se quejó amargamente delante de Dios. ¿Y qué pasó luego de que el pueblo se quejó? ¿Cuál fue la reacción de Dios? La reacción inmediata de Dios fue que su furor se encendió. ¿Sí? Bueno, yo le invito a que lea a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14 de Números y vea cómo Dios, después de hacer tantos milagros, de hecho, leyendo esto vi que el pueblo se quejó 10 veces delante de Dios. Seguramente a usted no lo ha perseguido una columna de humo protegiéndolo de una situación, no le ha llovido maná en las mañanas, que usted sale del jardín y aquí está el desayuno hecho. Seguramente que no. Pues a ellos sí. De una piedra les dio agua. Infinidades de milagros que a mí me hubiese gustado ver. Seguramente hemos visto otros milagros y por eso también me sentí identificado con esta lectura, con el pueblo de Dios, ¿no? Pero acá en el capítulo 11, ellos se quejaron por una situación que estaban pasando. 3 capítulos más adelante veo que envían 12 espías, seguramente usted conoce esta historia, y 10 de ellos llegaron y trajeron malas noticias. Pero 2 dijeron, vamos y conquistemos lo que Dios nos ha dado, porque si está Dios con nosotros, ¿qué puede contra nosotros? Nada puede contra nosotros, ¿sí? Por eso es que a Dios le molesta tanto la queja. Y he entendido eso. ¿Cómo le molesta la queja a Dios? Imagínese que su hijo venga a usted, hoy, ahora, y le diga, oye papá, tengo hambre. Es justo que esta hora no haya comido. ¿Ah? Y tengo sed y no hay agua. ¿Cuál es su reacción automática? No es espiritual, seguramente que no. Ven que oro por ti, hijo. Claramente no, ¿sí? Uno usarán otras herramientas. Existe, aquí le dicen sopapo, ¿no?
Es una herramienta. No sé si la usan ustedes. No la usen. Hay otras mejores. Pero es lo que muchas veces provoca cuando un hijo viene con una mala actitud hacia nosotros. ¿Sí? ¿Por qué sería para Dios diferente? ¿Por qué si yo entro a Dios y me arrodillo y le digo, Señor, estoy cansado, la verdad me tienes hasta aquí con esto de los procesos, esto ya me... ¿Cómo cree que reacciona Dios? ¿Sí? Pero Moisés es la parte antagónica de esta conversación, porque dice que cuando hablan a Moisés, ¿qué hace Moisés? Él ora. Él ora. Inmediatamente el fuego se apaga. ¿Sí me la toma ahí? ¿Sí le va tomando la idea lo que provoca la queja delante de Dios? Y no solo porque a Dios le moleste, entienda esto, no es solamente porque cuando usted se queja Dios se siente como que, bueno, tú no sabes quién soy yo, no sabes a quién está hablando. No, sino que Dios entiende el daño que esto hace a mi propósito y el daño que esto hace a mi vida espiritual. Estoy hablando de la queja, ¿sí? Pero Moisés ora y entonces ahí Dios dice, ok, así es que yo hablo. Ahora sí, conversemos. ¿Entiendes? Y bueno, estaba buscando definiciones de la queja, le tengo dos. Lo primero que dice el diccionario sobre la queja es que es una expresión de dolor, pena o sentimiento. ¿Usted se ha pegado ahí con la cama en el dedo chiquitito del pie? Ok, eso es queja también, ¿no? ¡Ay! Nosotros como cristianos decimos, alabado sea el Señor, Señor, tú eres mi Dios, te alabo, Padre Santo. Nosotros como cristianos. Otros, yo sé que no están acá eso, ¿no? Pero otros usan otras expresiones, se las saben, ¿verdad? Bueno, ya saben por qué orar, se las saben. Lo segundo que dice el diccionario es que es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Con esto usted se imagina la 9 de julio, un miércoles a la tarde, y ya me entiende lo que le quiero decir, ¿sí? Eso es una reclamación, o sea, eso es una queja. Pero tenemos que tomar en cuenta que la queja, en toda su expresión, no tiene origen en Dios. O sea, la queja no proviene de Dios. La queja no forma parte de la naturaleza de Dios y tampoco forma parte de la formación que Dios quiere hacer en nosotros. O sea, Dios es lo primero, es el creador, ¿sí o no? Imagínenselo usted en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios dijo, hagamos los cielos. Y Dios se responde, los cielos. ¿Y por qué vamos a hacer los cielos? No, los cielos están mal. Ok, hagamos entonces los árboles. Los árboles. No. No es la naturaleza de Dios, ¿sí o no? No se queja Dios. Y mucho menos esa naturaleza espiritual está en nosotros. No forma parte de nosotros. Entonces usted jamás va a decir, bueno, durante muchos años he sido formado por Dios en la queja y ahora me quejo mucho mejor. Ahora me quejo espiritual. Antes no, pero ahora me quejo en el espíritu. No existe eso, ¿verdad? O gracias a todo el tiempo en el que me he mantenido en queja, entonces ahora soy mejor que muchos en quejarse. Me quejo a la perfección. O mi ministerio y mi llamado es a formar a mis discípulos en queja. Ministerio de queja. Eso no existe, ¿verdad? Entonces no pertenece a la naturaleza de Dios. Pero entonces, ¿qué es la queja realmente? La queja, cuando viene de mi parte hacia Dios, simplemente es yo diciendo que tengo mejor idea o mejor capacidad que Dios. O sea, subestimo a Dios. La queja significa que a nuestro parecer tenemos mayor criterio que el de Él. Mi idea es mejor. O sea, yo no me hubiese pasado por este desierto. Yo hubiese hecho las cosas diferentes. Está el Hilton. ¿Por qué tenía que dormir yo en esa habitación tan fea? Hay otra forma. ¿Sí me explico? Eso subestimamos a Dios. Y mire lo que dice Números capítulo 14, versículo 11. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés,
¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Eso es la queja. La queja en nosotros significa que menospreciamos no solo a Dios, sino su voluntad en nosotros. ¿Entiende? Cualquier situación que usted viva, si su respuesta es la queja, entonces usted está diciéndole a Dios, yo lo hubiese hecho mejor. La verdad, Dios, tenemos que sentarnos a hablar porque yo hubiese hecho mejor las cosas, o un poquito más cómodas por lo menos, porque está duro esto. ¿Hasta cuándo me ha de creer? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Miren, en una ocasión Job, si conocen a Job, ¿sí? En el libro de Job, bueno, el libro de Job comienza de esta forma, dice, aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uy, una descripción así, describe, así quiero ser yo, ¿no? Pero dice que él se quejó por una situación que estaba viviendo. Seguramente usted y yo no hemos vivido situaciones como las que vivió Job. Perdió toda la familia, perdió todo su ganado, perdió toda la prosperidad que tenía. Lo perdió todo. Perdió su salud, perdió la buena fama que tenía en su pueblo. Lo perdió todo. Y él se quejó delante de Dios. Pero mire la respuesta de Dios que me impactó muchísimo. Dice Job, capítulo 38. Entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Esta es la respuesta de Dios. Dice versículo 3, pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro tú debes saberlo. Como te estás quejando, me imagino que tú sabes mi propósito. Me imagino que tienes idea de lo que yo estoy haciendo en tu vida. Yo no sé por qué situación esté pasando usted hoy. ¿Qué situación de desierto esté atravesando usted hoy? Tal vez una pérdida de un familiar, su trabajo, o tal vez usted está enfocado en la situación económica que vive el país. Pero hoy Dios le dice a usted, ¿sabes lo que yo estoy haciendo contigo? Tú sabes lo que yo estoy haciendo con Argentina. ¿Sabes lo que estoy haciendo con esta nación? No tienes idea. Y la respuesta de él tratando de hacerle entender a Job, Job, o sea, tú no te puedes medir conmigo nunca, porque no tienes idea de tienes idea de las dimensiones de la tierra. ¿Sabes cuánto exactamente, a cuánta distancia puse el cielo, a cuánta distancia puse? ¿Lo sabes? No, no lo sabes. Usted y yo no lo sabemos. Cuando Dios creó la tierra, Él no dijo, mire, siéntense aquí que les voy a explicar por qué voy a hacerlo. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, bueno, los creé porque necesito conversar con ustedes acerca del propósito. No. ¿Cuál es nuestro trabajo realmente? ¿Ser como el pueblo de Dios que se quejó amargamente, encendió el furor de Dios? ¿O ser como Moisés que oró? Porque nuestro trabajo es confiar. Como hijos de Dios nosotros estamos llamados a confiar. Confiar en la situación tranquila, cuando tenemos dinero, cuando hay comida en la alacena, cuando está pagada la renta, cuando está la luz paga, cuando están todos los servicios pagos. Es fácil, ¿sí o no? Y además tengo dinero en mi cartera. Recontra fácil. Pero cuando hay una situación de prueba, ¿cuántos conocen ese versículo? Seguramente todos. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Pero en medio de la prueba, ¿cuál es su reacción? Yo me voy a desvestir un poco delante de ustedes, ¿no? Voy a contarles algo acá, pero no hablo estas cosas en público, por eso lo cuento acá. Me gusta en privado. Antes de nosotros venirnos a esta nación, nosotros oramos 2 años. Mi esposa y yo me acompañó el último año, porque antes no quería salir de Venezuela. Y yo recuerdo que 6 meses después que empecé a orar, fui y hablé con el que era mi pastor. Y le dije, pastor, Dios me está llamando a salir y le explico lo que está sucediendo. Y la respuesta de él fue que no era el tiempo, no estaban las condiciones dadas. Me devuelvo, sigo orando creyendo que Dios ya me había hablado, sigo orando
6 meses después hablo con mi esposa y le explico, mira, Dios me habló esto, me dijo esto. Entonces, tampoco tuve la bendición de mi esposa, pero fui a hablar con el pastor. Una negativa también. La tercera vez el pastor me acuerdo que me dijo, bueno, o sea, yo no te voy a detener ya, si te quieres ir, vete. ¿Qué dice Yaneli? No, no está de acuerdo todavía. Si quieres irte, vete. Entonces yo dije, no, así no me voy. Yo espero la bendición. Y seguimos orando hasta que Dios nos dio una palabra a los dos. Y entonces nos sentamos con el pastor y dijimos, pastor, esta es la palabra, mi esposo y yo estamos de acuerdo, Dios nos dijo aquí, dijo, ok, ahora tienes mi bendición, ve y si te equivocaste, vuelve con mi bendición, porque así es que... Y entonces me vine a esta nación, hicimos todo un preparativo, yo venía, usted sabe, no, lleno de fe, pero no venía, estando allá lleno de fe, Dios tiene un propósito, y bajamos, entonces arreglo mi maleta, vendimos todo, ella se fue a que mi suegra porque nos quedamos sin casa, sin cama, sin cubiertos, sin platos, sin nada. Y me vengo a esta nación. Lo primero fue lo impactante, porque yo llegué acá con $150. $150. $150 pisé 6, ¿no? Cuando yo cambio $150 ahí en el aeropuerto, compro, me acuerdo, la tarjeta SIM-Car y entiendo ahí más o menos la economía y dije, uy, no. Ahí la fe empezó, ¿me entiendes? Empecé yo como el pueblo. Ay, Señor, me hiciste venirme para acá con $150, por el amor de Dios. Bueno, pasaron situaciones, llego a la que iba a ser mi residencia, mi hermana me iba a ayudar con el primer mes, pero llega el segundo mes, yo no había conseguido trabajo. ¿Qué cree que había pasado con esos $150? Ya no estaba. 30 pesos en el bolsillo, tocaba pagar ese día la renta, y entonces yo me levanto temprano porque el dueño no vivía ahí, pero llegaba siempre temprano. Y me voy. Me acuerdo que agarré el SUB-TV y me fui a 9 de julio. Bueno, llegué ahí a la Plaza del Obelisco y me siento y empiezo yo, pueblo de Israel. Señor, pero ¿por qué si lloré 2 años y yo te creí y tu palabra y qué sé yo y esto? Pero ¿por qué me haces esto? Me avergüenzas delante de mi familia, pensando yo que ya no me iba a traer a mi familia. 4 días después me tocaba el vuelo de regreso, ¿no? Que venía con el boleto que había comprado. Entonces, yo recuerdo que yo encendía llamaba por videollamada a mi esposa y empezaba a mostrarle, mira, a dónde te voy a traer. Mira, la nación a la que te va a traer. Y colgaba y decía, Señor, pero ahora me tengo que devolver. Y, no he ni desayunado. Tipo 8 de la mañana comencé con mi oración de queja, ¿no? Con mi quejabanza. 3 de la tarde, ya cansado de tanto quejarme, qué sé yo. Se me descarga el celular y digo, bueno, me voy a la casa. Allá por lo menos tengo sopita de sobre y veo qué voy a hacer. Cuando llego, el primer chicharrón que tengo sentado en la cocina es el dueño. Edgar, te estaba esperando, che, ¿viste? Entonces, bueno, espérate un segundo. Entró al cuarto, enchufo el cargador y entonces le digo, mira, Fabio, qué vergüenza. Fabio se llamaba el chico. Mucha vergüenza contigo, le muestro el boleto. Dentro de 4 días me regreso porque misión fallida, ¿viste? Y empiezo a llorar yo. Imagínense, más de 100 kilos, 2 metros. Y entonces el hombre, no, siéntese acá, pará. Y me prepara comida. Y yo, no, Fabio, me equivoqué. Y empiezo yo también a expresarle pues mi oración de queja a él. Entonces, él me dice, algo vamos a hacer, algo va a hacer Dios, ¿viste? Él ni creía en Dios. Enseñándome, Dios hablándome con los trajes de los cueros. Bueno, vuelvo a la habitación donde había dejado el celular cargando. Y se había encendido, empiezan a entrar mensajes. Y yo empiezo a leer los mensajes de WhatsApp. Uno de esos mensajes era de una persona de Chile, o sea, no tenía registrado. Resultó ser una amiga que tenemos en común, mi mejor amigo y yo, que se había ido a Chile hacía muchos años. Y decía así, yo lo tengo por ahí publicado, decía, hola Edgar, te habla tal persona, bueno, yo también fui inmigrante, sé lo que se vive, y empieza a contarme más o menos su historia, y como yo te conozco, y sabía que no me ibas a aceptar eso, te envié $200 por Western Union para que cubras tus gastos. Yo tenía más de 3 años, 4 años que no hablaba, que no nos comunicábamos por ningún lado, pero ella se le dio por hablar con mi mejor amigo acerca de mí. Propósito de Dios, ¿sí me entiende?
Con esos $200 pagué la renta, compré comida, hice muchas cosas. O sea, Dios proveyó. Agarré yo el boleto, lo rompí al instante y dije, Señor, de ahora en adelante te creo. Otra mentira que le dije a Dios ahí, pero él igual la sabía, ¿no? Igual le di gracias por eso. Pero entendí en ese momento que Dios tenía un propósito con nosotros. Yo había escuchado, recuerdo que una vez escuché una historia acerca de un misionero que él se fue de misiones a África y una persona le dijo, mira, tú ve tranquilo que yo me encargo de todo. Mensual, cada 5 te meta la tarjeta que yo le deposito. Y él dice que cada 5 iba en la tarde, oraba, Señor, te pido. Y metía, sacaba su dinero. Y bueno, así tuvo durante 5 años. Cuando él volvió a su país, fue a buscar a esta persona porque había logrado levantar una misión muy hermosa, una obra muy linda en África. Y cuando le toca la puerta, esta persona abre y lo mira y se desencaja el rostro de esta persona. ¿Qué haces aquí? No, vine a darte gracias, ¿te pasa algo? No, te estás burlando de mí, le dice. No. Y él le explica, tuve una situación muy fuerte económica y no te pude depositar ni una sola vez. Y cuando yo escuché esto, y yo me acuerdo que cuando lo escuché, yo decía, a mí me gustaría vivir algo así, ¿no? A mí me gustaría vivir algo así, pero no por el dinero, es por el hecho de ver la mano de Dios de esa forma. Y bueno, Dios en ese momento dijo amén. ¿Sí? Es que la queja no soluciona ningún conflicto con Dios. La queja no soluciona ningún conflicto acá en la tierra. Dígame usted qué persona va y dice, no, estoy desanimado, me voy a quejar con toda mi fuerza para recuperar. Nadie, ¿verdad que no? Voy ahora a hacer una retajila de queja para recuperarme. Hay 3 cosas que quiero que aprendamos el día de hoy acerca de la queja. Seguramente hay mucho más, ¿sí? Pero como me dieron solamente 40 minutos y tengo un reloj ahí que maltrata mucho aún, entonces le voy a hablar solamente 3 acerca de la queja. Lo primero es que la queja es un espíritu. Es un espíritu y ejerce una de las influencias más antiguas descritas en la Biblia. Seguramente usted y yo pensábamos que la queja era una actitud, ¿sí o no? Yo también lo pensaba. Pero a través de una enseñanza del pastor César entendí que la queja es un espíritu. ¿Entienden? Y ese espíritu busca influir en nosotros. Pero cuando yo le hablo acá de espíritu, deje de pensar en la imagen esa de Harry Potter, los espíritus. ¿Cómo se llamaban esos espíritus? Los Spectrum, eso. No me acuerdo cómo se llamaban esos espíritus. Pero que los espíritus son así todos feos, que usan batas de humo y qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. Un espíritu se sienta con usted, habla en primera persona y lo hace creer a usted que es su mente la que le está hablando. Y de esa manera influye en su vida. ¿Sí? En el libro de Génesis, mire esto. Génesis, primer libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 11 dice, le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé no comiera? ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Dios a quién había creado? A Adán y a Eva. Los dos tenían el mismo conocimiento. ¿Sí me entiende? Hablaba de una tercera persona. Porque los espíritus influyen sobre nuestras vidas. ¿Entiende? Y no influyen de la manera correcta, a menos que sea el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? La mujer que me diste por compañera, ella me dio el árbol y yo comí. ¿Qué veo aquí? Que nosotros siempre vemos los problemas de forma natural y humana. ¿Él a quién le acarrió la condición en la que él estaba? A una persona, ¿sí? Pero Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Espiritual es nuestra lucha. ¿Entiendes? Y la queja es un espíritu que influye en nosotros y que no nos permite ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo llegué con $150, le dije, no tenía más. Mi maleta y mi guitarra, que me la traje porque dije, bueno, si no consigo trabajo, ahí está el subte. Sombrerito y a tocar, sí, en lo natural. Pero
Dios ha hecho tantos milagros en nuestras vidas y en la vida de mi familia. No ha habido un día que mis hijos no hayan tenido que comer. Es más, aquí también en privado, ¿no? Un día estábamos en el Hotel Abasto y salimos de servir en sonido y recogíamos los cables y siempre quedábamos a lo último muy poco, como era costumbre, ¿no? Nosotros recogiendo los cables, me acuerdo Juanse, recogiendo cablecitos ahí llegamos a la casa y sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que los niños almuercen, cenen y nosotros hacemos ayuno espiritual, no teníamos, realmente no teníamos. Y entonces empieza otra vez el espíritu del pueblo de Israel, ¿no? Señor, pero ¿por qué nos hubieses dejado en Egipto si era para esto, Dios mío? Como 2 horas después recibimos una llamada de una persona de acá y nos dice, Equitar, ¿estás ahí? Estábamos en Casa Warner, nosotros viviendo. ¿Estás en Casa Warner? Sí. Lo que pasa es que compramos como 12 pizzas, como 3 kilos de carne, como que éramos 4 y nos quedó un poco de cosas. ¿A ti te molesta que lo llevemos? No, tráelo para que no cargues eso ahí, ¿viste? Total, aquí hay nevera, aquí hay heladera y guardamos eso ahí. No, hermano, comimos, no sé, una semana comimos con eso. Bolsas de carne, y yo, bueno, esta gente no, era Dios, ¿me entiendes? Nosotros nos equivocamos, no se equivocaron. Dios tenía todo bajo control, porque nosotros estamos bajo el propósito de Dios, pero no lo entendemos. No entendemos realmente el principio que tiene dentro la palabra de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo ocurre para bien. Y muchas personas han cuestionado esto porque dicen, bueno, pero Dios tiene propósito en la muerte. Se murió tal persona, familiar mío, me dolió, sí. Dios tiene propósito en la muerte. Bueno, mire a Jesús. Si Dios no tiene propósito hasta en la muerte, mire a Jesús en la cruz. En todo Dios tiene propósito. A los hijos de Dios, todo lo que ocurre le ayuda a bien. ¿Entiende? Cuando dice todo, no condiciona esto. Es lo que me impresiona. Porque Dios no es que dice cosas y después dice, uy, hubiese dicho. No, dice todo porque es todo. Realmente es todo. Entonces le dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Otra vez visto de manera natural. ¿Entiendes? Porque también no solamente lo que no vemos influye sobre nosotros espiritualmente. También muchas veces abrimos nuestros oídos a escuchar consejos de quien no debemos. ¿Entiendes? Y también sabiendo que va contra la voluntad de Dios, pero como a Dios no lo vemos y a esta sí la vemos, entonces decimos, o a este sí lo vemos, entonces decimos, mejor escucho esto. ¿Sí? Y desarrolla en nosotros un espíritu de queja. Entonces lo primero es que la queja es un espíritu. Yo le estoy describiendo la queja para que usted la identifique de ahora en adelante cuando se manifieste. ¿Sí? Lo segundo es que la queja no nos permite avanzar y contrario a esto, nos mantiene sumergidos en las circunstancias. Si usted se acuerda de alguna circunstancia en la que haya salido después de quejarse abundantemente, yo le pido que por favor me calle hoy. Pero estoy seguro que no. Me quejé y me quejé y me quejé y me quejé amargamente. No, porque hay una enseñanza en el Nuevo Testamento en donde Jesús nos enseña que, bueno, vayamos a aquel juez y le insistamos. Pero no, que nos quejemos delante de él, ¿sí? Digo esto para que disipemos cualquier duda. Miren el Salmo capítulo 77. Este David era tremendo. Capítulo 77, versículo 3. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y ¿qué? Y desmayaba mi espíritu. Qué tremendo. Me acordaba de Dios y me conmovía. En los tiempos de angustia, bueno,
es una herramienta que tal vez yo le puedo enseñar a ustedes el día de hoy, ¿no? Humildemente acá. Yo siempre tengo presente el testimonio de los $200. Cuando viene una situación que nos aprieta un poco, me recuerdo de los $200. Me recuerdo cómo Dios se movió en ese momento. Y le voy a contar otra, ¿sí? Porque están buenos, estos testimonios están buenos porque nos ayudan a nosotros, ¿sí o no? Después que vivíamos ahí en Casa Guarne, logramos conseguir una casita muy fea. Era muy fea la casa. Era el segundo piso de una casa. Pero en esa casa vivimos un año más o menos, ¿no? Vivimos un año. Pero imagínense lo fea que era, que había un espectro patronum de esos, de humedad, desde la punta y agarraba todo el techo. Eso parecía en la noche que usted se despertaba y ya, y le iba a brincar. Horrible la casa. El baño estaba, el inodoro pegadito al lavamanos. Usted podía hacer 2 cosas a la vez o 3 porque abría la ducha y se bañaba de una vez, ¿entiendes? Entonces cada vez que se bañaba había que secar el lavamanos, el inodoro y se salía el agua. Era terrible, pero bueno, llegamos ahí y dijimos, no, Espíritu de Israel, no, vamos a darle gracias a Dios por esto. Pero ya llegó un momento en que mi esposa dijo, necesitamos, porque era un tema de salud, ¿ves? Necesitamos irnos. Entonces ella dijo, voy a empezar a buscar casa. Y yo decía, pero no tenemos un solo peso, ¿cómo vas a buscar un departamento? Primero necesitamos garantía y todo lo que se necesita. Y 3 meses de depósito, 4 meses de sueldo. No, se piden tantas cosas, nunca vamos a encontrar eso. Trabajaba yo de taxi. Apenas me alcanzaba para pagar el alquiler del taxi y el tema de la comida y el alquiler que teníamos, ¿no? Entonces, viene mi amigo Eddie, comienza a trabajar en la empresa en la que está actualmente y él me dice, mira, ¿sabes que están necesitando para hacer un trabajo especial? Bueno, a todas estas, yo me entrevisto con la persona, esta persona era una persona bastante ruda, de acuerdo que cuando me vio me dijo, ¿sabes qué? Creo que estás muy gordito para este trabajo, no debería contratarte. No era espiritual el tipo, ¿viste? Ahí empezamos mal, pero bueno, yo necesitaba el trabajito y el tema es que hice un trabajo con ellos una semana y bueno, lo hice por encima de las expectativas que él tenía. Para la gloria de Dios, los gorditos también funcionamos bien, ¿viste? La semana siguiente él me dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que contratemos una cuadrilla y que tú seas el encargado. Con lo que hice esa semana y la semana siguiente, pudimos pagar el primer mes de alquiler, el depósito, el papeleo, y teníamos todo el dinero y se lo entregué a mi esposa, y mi esposa inmediatamente encontró el departamento, y en ese departamento vivimos durante 4 años. Vivimos en ese departamento. ¿Merece la gloria de Dios o no? ¿Entiendes? Y que otra de las cosas que me impresionó es que inmediatamente le entrego el dinero a ella y ella me dice, listo, firmamos. Él me llama y me dice, se acabó el contrato, ya nos quitaron el contrato. Era hasta ahí. ¿Entiendes? Era hasta ahí, hermana. Dios estaba trabajando mi fe. Dios estaba trabajando mi carácter, según lo que dice este versículo que les nombro, Romanos 8, 28. ¿Ves? En el año 2020, estábamos todavía en ese departamento, viene y cae la pandemia. Muchos sufrimos la pandemia, ¿sí o no? Yo estaba trabajando en el aeropuerto, a mí me suspenden del trabajo del aeropuerto a causa de la pandemia, y me acuerdo que yo estaba sentado en un mueblecito que me habían regalado. Estoy sentado pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Pueblo de Israel, terrible, ¿verdad? Terrible. Ahora que le estoy contando esto, yo digo, ¿cómo Dios me tiene tanta paciencia? Realmente Dios es muy bueno. Pero estoy con la espalda pegada ahí y me llama una persona que había estado en una célula que yo di en casa de una discípula, pero él vino a comprarse un auto para dejar el auto trabajando y que ese dinero le fuera enviado. Solamente estuvo ese día y me llama. Me dice, oye Edgar, sabes que tengo muchos problemas con el auto, chico. Es para ver si tú me puedes ayudar a administrarlo y qué sé yo. Yo digo, no, yo no, administrar autos, eso no
no me agrada. Me dice, bueno, está bien. Y bueno, colgamos. Exactamente una semana después me vuelve a llamar totalmente desesperado el hombre. Me dice, mira, no aguanto más ese auto, hice un mal negocio, lo voy a mandar a poner a tu nombre, tú ves cómo me lo pagas. Un auto del año. En medio de la pandemia, yo no tenía trabajo. O sea, yo no sé si usted logra ver la mano de Dios en esto. Y así yo sé que Dios se ha movido en su vida, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque nosotros lo tomamos como algo natural. Yo podía en ese momento decir, bueno, claro, si se puso a buscar choferes y qué sé yo, el hombre no aguanta. No, era Dios. Todo lo que estaba pasando era motivado por Dios, por un propósito. Así Dios tiene propósito en su vida. Yo se lo estoy contando hoy, pero tal vez en ese momento no entendía que era propósito de Dios. Tal vez usted está pasando por una situación muy fuerte el día de hoy y no entiende que Dios está moviendo todo a su favor. Siempre Dios mueve todo a su favor. Siempre Dios mueve los vientos a favor de los hijos de Dios, a favor de sus hijos. Que no desmaye su fe pensando que Dios no le va a proveer para esto, para aquello, porque Él dice, sí ha leído Mateo capítulo 6, versículo 33. Sí, dice que por qué se preocupan, por qué se afanan por la comida, si Dios le provee a las aves, le provee al trigo, le provee a todos, no nos va a proveer a nosotros, pero qué difícil es para nosotros en medio de una circunstancia lograr ver la mano de Dios, ¿sí? Lo tercero es que la queja no nos permite tener comunión con Dios, ya que no es un lenguaje natural del cielo. O sea, no podemos hablar con Dios a través de la queja. Es imposible. ¿Cómo dice la Biblia que debemos entrar a la presencia de Dios? Con acciones de gracia, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Todo, dice. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. No dice, hagan lo que les agrada sin quejarse y sin discutir. Dice todo. Lo que me agrada, lo que no me agrada. Acuérdese siempre como Dios le respondió a Job. ¿Sabes el propósito que tengo contigo? ¿Usted se imagina a Dios sentado al lado de mí diciendo, Megan, ¿realmente tú sabes el propósito que yo tengo contigo? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Hace 3 semanas me dijeron que iba a predicar acá y yo decía, ¿yo? ¿El pelado de sonido? ¿Yo? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un tiempo para cada uno de nosotros. El sueño que Dios puso en su corazón, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Pero lo que hacemos mientras tanto es muy importante. La condición en la que estamos mientras tanto es muy importante. Y para Dios también, ¿entiende? Porque Él ejercita nuestros músculos espirituales a través de circunstancias. Pasamos por situaciones porque Dios quiere prepararnos para ese propósito. Toda la palabra de Dios está llena de enseñanzas sobre cómo le agrada a Dios que lo busquemos. Acciones de gracia, alabanza, adoración, etc. Si bien esta es una verdad, también dice en el libro de Mateo, no se sienta identificado con esto, pero es para usted. Camada de víboras, dice Mateo, versículo 12, capítulo 12, versículo 34. Camada de víboras, Dios me está hablando a mí, no se preocupe. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca del hombre. ¿De qué está lleno su corazón? ¿Cuántas horas le dedica usted a las noticias? ¿Cuánto tiempo le dedica usted al Doral Blue? A TN. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a eso? A crónicas. Uy, terrible. Si es posible, no vea ese canal. Pero ¿cuánto tiempo le dedica usted a eso? A las novelas. Porque por eso muchas veces reaccionamos con el marido. ¿Con quién te estás hablando? Mire que hombre no es. Hombre no sirve. ¿Ah? Reaccionamos de acuerdo a eso nosotros. A lo que tenemos en el corazón. ¿Entiende? Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A nosotros, a través de esto, a llenar nuestro corazón de las cosas correctas. Porque lo que usted declare es importante, ¿sabía, no? Lo que usted declare es importantísimo. Y mire, con nuestros hijos muchas veces cometemos estos errores, ¿sí? Pues este muchacho parece medio estúpido.
Sí, yo sé que muchos hacen, ¡ah! Imposible, pero yo lo he escuchado, no en esta iglesia, obvio, pero lo he escuchado. Lo he escuchado de personas que no entienden que Dios tiene un propósito con nuestras palabras. Ahora, rápidamente, ¿cómo podemos ser nosotros conquistadores? Y mire bien el intercambio que nosotros tenemos que hacer. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Dice, recita. Dios a que nos llama a hablar nosotros. Que sobreabunde en nosotros la palabra de Él. Para que nosotros podamos solo hablar su palabra. Y Él no dice que es una promesa mágica que Él va a poner si nosotros hacemos esto. No, simplemente es el resultado de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. No en qué va a pasar con la economía de Argentina, qué vamos a hacer para comer, no. En su palabra. Lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo dice, en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es la palabra de Dios la que tiene que estar en nuestro corazón. Lo segundo, a lo que Dios nos llama para conquistar, es hablar solo lo que edifica, lo que motiva y lo que conforta. ¿Qué hace usted cuando se reúne con su grupo? ¿O con qué tipo de personas se está reuniendo usted? Colosenses 3:16 dice, habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos con otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Desarrollar una cultura en nosotros que nos lleve a impulsarnos a través de la palabra que declaramos, a través de la palabra de Dios, algo que nosotros tenemos que hacer. Desarrollar cultura. Mis hijos no conocen que yo en algún momento le haya dicho a ellos tarado, estúpido. Si muchas veces les enseño a mi gente que cuando yo llego al cuarto y está desordenado, tengo que ver qué le voy a decir realmente. No les puedo decir, ustedes son unos desordenados, ¿sí o no? Pero qué raro que este cuarto, ¿por qué está tan desordenado? ¿Qué está pasando aquí? Una cultura que nosotros debemos desarrollar. Y lo tercero es que somos llamados a tener una mente espiritual. Romanos 12, capítulo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Usted y yo desde hoy debemos poner diligencia en entender que traíamos un modelo de pensamiento que no es correcto, que no le agrada a Dios. Un modelo de pensamiento que nos aleja del propósito de Dios. La queja es algo que culturalmente se mueve entre nosotros de una manera tan natural. Y lo digo por mí, porque después de vivir todas las cosas que le he contado, y no tengo tiempo de contarle todo, pero a veces me quejo delante de Dios y digo, ¿cómo soy capaz de no entender que Dios tiene un propósito con nosotros? Finalizo con este versículo. Números capítulos 14, versículo 24 dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Él y Josué fueron los que marcaron la diferencia. Le dije que los otros 10 habían traído malas noticias, falta de fe, queja. Pero este fue el resultado de Caleb. Y hoy yo creo que lo que Dios quiere decirles a ustedes es que
Manéjense con integridad delante de Dios. Si usted decide creerle, créale. No solo cuando todo está bien, sino cuando vienen momentos de tormenta. Somos llamados a creerle a Dios, porque Él tiene el propósito, Él tiene el control, sobre su vida, sobre la vida de su familia, sobre la vida de sus hijos. Yo durante muchos años me preocupé tanto porque pasé por situaciones muy duras desde chico. Me preocupé tanto porque mis hijos fueran perfectos, hicieran lo correcto, que muchas veces los maltrataba. Tienen que ser así. Y era como el general de primera división de mi familia. ¿Entiendes? Pero una vez que entendí que Dios tiene el control, descansé en Él y simplemente le di gracias por su promesa. Porque Él me prometió que mis hijos venían a marcar una diferencia en las nuevas generaciones. Y ¿sabe qué? Me impactó un día que llegué de trabajar muy de madrugada y cuando me despierto, tipo 9 de la mañana, me levanto. Yo siempre abro la habitación de mis hijos para verlos, ¿no? Y cuando me levanto, no hay nadie. Voy a la sala, no hay nadie. Estamos solo mi esposa y yo. Entonces yo les escribo, ¿y dónde están ustedes? Tenemos un grupo de WhatsApp de la familia. En la iglesia. Y yo en ese momento me puse a ver y dije, o sea, mis hijos se levantaron de madrugada un domingo. 5 de la mañana se despierta mi hija, la menor, porque ahí tal, todo. 5 de la mañana, mientras se bañan, se vistieron, se hicieron la comida. La mayor le hace la comida al menor porque el chiquitito es auxiliar de Sonaquit. Mi hija iba a servir en higienización, y cada quien sirviendo, y yo no tuve que despertarme, vamos, levántense, porque la promesa de Dios es esa. Él me introdujo en la tierra y dice que su descendencia tendrá posesión en ella. Hoy es día de descansar en el Señor, de descansar en lo que Él nos ha prometido a nosotros, porque Él lo va a cumplir. Y yo quiero que usted se ponga de pie.